Pues como lo decíamos, ya está en esta mesa de trabajo para platicar de un libro, de una manufactura de veras de primer nivel. Son estos llamados, me cuesta trabajo, pero así les han llamado, libros de mesa, o en inglés les pusieron table books. ¿Por qué? Porque son muy atractivos visualmente, son muy grandes, son como de adorno. Vaya, no me gusta decirlo así, pero así es como tienen catalogado. Pero lo importante del libro es lo que contiene este libro. Este libro se llama Teotihuacán y Tenochtitlán, de la pirámide del Sol al Templo Mayor. ¿Y quién participó en este proyecto? Nada más y nada menos que el premio Princesa de Asturias 2023, el doctor Eduardo. No, 2023, Eduardo, doctor, Y perdón, dos, 2022. Doctor, gracias por este enlace, doctor. con mucho gusto, querido Cuauhtémoc, aquí estamos. Lo primero que tengo que preguntar, porque siempre nos hablamos allá Cuauhtémoc y acá Moctezuma, quiero que me digas, doctor, ¿cuál es la relación histórica, que le platiques a la gente, entre mi tocayo Cuauhtémoc y tu familiar Moctezuma? Bueno, eh, Cuauhtémoc era sobrino de Moctezuma, muy joven, y pues va a heredar el mando en situaciones muy difíciles porque estaban los combates, en pleno combates, ¿no? Eh, y él va a sustituir al hermano de Moctezuma, que había sido nombrado Tlatoani, gobernante, eh, y que va a morir de viruelas. Entonces, y Moctezuma previamente había sido, pues a mi juicio, asesinado por los españoles, ¿no? Cuitláhuac, su hermano, hereda el trono, muere de viruelas y entonces se nombra a Cuauhtémoc. Ahí está la relación familiar de aquel tiempo entre Moctezuma y Cuauhtémoc. Maestro, discúlpame por esta pregunta, pero para que la gente vea este contexto histórico y lo que conoces tú de estos temas. Pero vámonos al libro, Teotihuacán, voy a decirlo, Teotihuacán y Tenochtitlan, de la pirámide del Sol al Templo Mayor. ¿De qué trata este libro, profesor? Mira, eh, este libro trata principalmente de las dos grandes ciudades del centro de México. Primero, Teotihuacán, que surge allá por el año 1 de nuestra era y va a durar, va a estar vigente durante 6, 7 siglos, hasta que en el año 650 de nuestra era va a ser incendiada Teotihuacán, abandonada, por lo menos parcialmente, etcétera. Pero fíjate, va a haber un tramo de 7 siglos aproximadamente hasta que los mexicas llegan a fundar su ciudad de Tenochtitlan en 1325. Entonces, hay un lapso muy grande de tiempo, pero sin embargo, y eso es lo que motivó este libro, sin embargo, vamos a ver cómo los mexicas o aztecas van a mostrar un interés muy grande en Teotihuacán. Teotihuacán ya estaba abandonado, ya sus templos habían sido cubiertos por el tiempo, habían crecido plantas encima de las pirámides, de las calzadas, pero se adivinaba que allí había habido una gran ciudad. Se veían los montículos, eventualmente cerámica tirada por aquí, por allá, esculturas, en fin. Entonces los mexicas se dan cuenta que allí hubo una gran ciudad, pero al no saber quién la hizo, quién la fundó, la atribuyen a los dioses. De ahí su nombre, Teotihuacán, ¿no? Ciudad donde nacen los dioses. Y no solo eso, sino que van a través de los mitos, van a establecer que en esa ciudad de Teotihuacán se habían reunido los dioses para crear el quinto sol. Y entonces van a fundar ese quinto sol, que ya es el sol del hombre nahua, de los mexicas, ¿verdad? Y, eh, pero fíjate qué importancia tiene para fincar en ese lugar el
un mito tan importante como el surgimiento de esa quinta edad cosmogónica, ¿no? Pero no solo eso, ¿eh? Tenemos evidencias en el Templo Mayor de Tenochtitlan cómo los mexicas fueron a Teotihuacán y seguramente querían conocer la obra de los dioses y excavan allí para saber de esa obra, encuentran cerámica, encuentran esculturas, etcétera, y las traen a Tenochtitlan para depositarla en honor de sus propios dioses, sobre todo de Tlaloc y de Huitzilopochtli. Entonces eso te da una idea de la importancia que el mexica está atribuyendo a aquella ciudad que ya se había convertido en mito. Ahora que hablas bueno, que estás hablando de estas dos grandes ciudades, las más importantes de México, un poco para ayudarnos a comparar, a ver si se puede, doctor, si esta pregunta queda bien o tú me dices de plano, no, no funciona así. ¿Tú te imaginas la pirámide de Teotihuacán, la pirámide del Sol, este monumento tremendo, esta pirámide grandísima? ¿Podríamos pensar que en el centro de México, lo que es Tenochtitlán, era algo parecido en tamaño o hay más o menos, o cómo estaba ahí la dimensión? Bueno, en cuanto a las dos pirámides, la del Sol en Teotihuacán y la del Templo Mayor en Tenochtitlan, esta última es menor. O sea, hemos encontrado que tuvo hasta 7 etapas constructivas, o sea, de una muy pequeñita fue creciendo, fue cubriéndose la siguiente, por otra nueva, hasta que hacen 7 etapas, 6 o 7 etapas, y la última llegó a tener unos 45 metros de alto, mientras que la del Sol en Teotihuacán llegó a tener 60, 62 metros de altura, además de que en planta igualmente la del Sol era mucho más grande que la de Tenochtitlan, ¿no? Doctor, y este trabajo que ahora nos presentas, Teotihuacán y Tenochtitlán, de la pirámide del Sol al Templo Mayor, tiene además un trabajo fotográfico de primer nivel. Platícanos de ese trabajo fotográfico. ¿Cómo no? Mira, precisamente el fotógrafo que es Ignacio González Manterola, eh, es un fotógrafo magnífico y él ya habíamos trabajado juntos en otra obra muy anterior que es la escultura monumental mexica que hice junto con el arqueólogo Leonardo López Luján. Allí el fotógrafo fue él, Ignacio González Manterola, hizo un trabajo estupendo, excelente, y ahora, pues en este nuevo libro, igual, no solo tomó fotografías, rescató muchas de ellas, en fin, sino que también usó estos drones que han permitido tener unas imágenes realmente soberbias de lo que son algunas plazas, algunos edificios, entre ellos la Pirámide del Sol de Teotihuacán. Entonces, eh, allí, pues realmente en la presentación que hicimos del libro en el Museo de Antropología, yo pedí que él también estuviera allí en el podium hablando y que nos hablara precisamente de este aspecto de la fotografía, porque no solo es el texto, sino que se complementa de una forma magnífica con las imágenes que en este caso nos las proporcionó él. Doctor Matos, estamos hablando con el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Doctor, ¿qué fue primero? ¿El concepto de lo que históricamente tú encontraste entre de la pirámide del Sol al Templo Mayor, o la fotografía y luego ya lo complementaron? ¿Cómo se dio esta unión? Bueno, desde un principio planeamos hacer el libro. A mí me tocaba escribir todo el texto, desde luego, y, y a
a Ignacio pues tomar las fotografías, porque además la casa editorial, eh, bajo el patrocinio de BBVA Vancomer, pues la casa editorial era la de los González Manterola, Carlos, que es, diríamos, como el editor, ¿no? Y nos conjuntamos, se ofreció el libro a Vancomer, Vancomer lo aceptó para que fuera su libro del año y de esa manera fue como ya se empezó a elaborar. Claro, nos reuníamos varias veces, estuvimos reunidos para ir viendo imagen por imagen. Hubo algunas que cambiamos, otras fueron enriquecidas, en fin, y también viendo pues los pies de las fotografías, ¿no? Entonces, creo que el resultado pues fue este magnífico libro, realmente es impresionante, son cerca de 560 páginas eh, y el escrito pues nos va ilustrando, al igual que las imágenes, sobre lo que fue cada una de estas ciudades y cómo la segunda, Tenochtitlan, se va a inspirar en muchos aspectos de la primera, de Teotihuacán. Entonces, el resultado, pues ahí está. Yo pienso que es realmente una, una obra en la que el complemento entre texto, fotografía y, y un patrocinio también, pues magnífico por parte de Vancomer, pues hizo posible que tuviéramos este producto final, ¿verdad? Sí, además salió con un tiraje de 10,000 ejemplares, envidiable, o sea, son cualquier cantidad de ejemplares para que se logre distribuir, para que toda la gente lo tenga. Yo creo que hay libros que no pueden faltar en el lugar y me parece que este puede ser uno de ellos ya ahora. Doctor, además, este libro es para todo público, o sea, lo puede leer cualquier persona, cualquier edad. Así es porque el escrito lo hice efectivamente pensando no solo en el especialista, ¿verdad? Sino en un público muy amplio que pudiera, pues, más o menos fácilmente entender todo aquello y, eh, y que estuviera, pues, así al alcance de muchas personas. Inclusive me comentan los González Manterola que posiblemente lo van a traducir al inglés para todavía tener pues un alcance mayor, una difusión mayor de la obra, ¿no? Platicábamos hace un momento, doctor, que ya son 46 años de este gran proyecto, que ya no es proyecto, que es una realidad, pero que es ya un icono de que hay que visitarlo, pues un icono en cuanto a museo, que es el Museo del Templo Mayor, 46 años. ¿Qué encontraste de nuevo y que está en este libro? ¿Qué encontraste así que nos lo quieras compartir para que nos den ganas de revisarlo? ¿Qué encontraste de nuevo en cuanto a vestigio o en cuanto a historia que a lo mejor no vamos a encontrar en otro libro? Bueno, fíjate que aparte pues de dar cómo fueron creciendo ambas ciudades, etcétera, en el caso del Templo Mayor ocurrió algo muy interesante, muy curioso, y es que en el primer año de excavación, allá por 1978, eh, apareció una ofrenda en la fachada principal del Templo Mayor de Tenochtitlan, que consistía en dos cajas de piedra, una junto a otra, y con su tapadera, y en el interior encontramos 13 figurillas del llamado estilo Mezcala, orientadas hacia el sur, ¿no? Porque perdón, sabemos que el sur es el rumbo que regía a Huitzilopochtli, el dios solar y de la guerra mexica, ¿no? Y entonces, pues tenía ciertas características, además estas figurillas, estas 13 figurillas en cada caja, iban acompañadas de otras, por ejemplo, de algunos caracoles, etcétera. Y resulta que ya faltando poquito para que se imprimiera el libro,
de repente aparece en Templo Mayor dos cajas de piedra Ay, iguales, Dios santo. con el mismo contenido, con las figuras mezcala, con caracolillos, etcétera. Entonces dije, a ver un momentito, vamos a terminar poniendo, ¿verdad? Lo que ocurrió en 78, 1978, y lo que ocurre ahora, 40 y tantos años después. Entonces pusimos el primer hallazgo de 78 con sus fotos, su plano, etcétera, y el más reciente, igualitas. O sea que es impresionante ver cómo 45 años después, una cosa así, pues encuentran las nuevas generaciones de arqueólogos que ya están allí colaborando con nosotros en Templo Mayor, pues encuentran este vestigio, pues que nos recuerda cómo el tiempo se une en el principio y de la excavación y el momento actual, ¿no? Entonces, pues fue muy emocionante No, hacerlo y poder incluirlo al último minuto. no, pues me imagino, ya con lo que nos acabas de platicar, dan ganas de ver esas imágenes y de leer tu texto que ha de ser de una narración, de una narrativa y una descripción de primer nivel. A tantos años, profesora, tantos años de que se ha encontrado tanta información de nuestras culturas, se va a seguir encontrando, ¿verdad, maestro? Se sigue investigando y se sigue trabajando en torno a ello, ¿verdad? Sí, claro. Mira, allí, bueno, empecemos por Teotihuacán. Fíjate que entre los arqueólogos comentamos que de aquella gran ciudad que llegó a tener pues una extensión enorme, ¿verdad? Y una profundidad cronológica muy amplia, eh, solamente conocemos un 12-15%, imagínate. No. Y con Tenochtitlan ocurre igual, ¿eh? Porque la actual Ciudad de México, pues en mucho impide que podamos penetrar con mayor facilidad a encontrar vestigios. Pero de igual manera, conocemos en realidad una pequeña parte de la ciudad mexica, ¿no? Entonces, pues lo que te quiero decir es que hay trabajo para rato y para muchas generaciones de arqueólogos, de historiadores, de restauradores que han colaborado con nosotros tanto en Teotihuacán como en Tenochtitlan, ¿no? Qué interesante. Siempre platicar contigo, créemelo, doctor. Nos abres un panorama histórico que nos dan ganas ya así de aventarnos el chapuzón para conocer más y más de estas culturas que nos antecedieron y que dejaron una huella indeleble. Y ahí están los monumentos, o sea, no hay que dudarlo, ahí están y se ven. Doctor, ¿ya podemos encontrar este libro en todas partes o cuál sería la forma más adecuada de poder acceder a este estupendo libro que es Teotihuacán y Tenochtitlán, de la Pirámide del Sol al Templo Mayor? Bueno, tengo entendido que creo que lo venden en el Museo de Antropología, allí en la librería, pero eh, como es un libro, como tú comentabas al principio, eh, principalmente de obsequio, de regalo, pues yo pienso que lo mejor sería solicitarlo o a Vancomer, ¿verdad? O a los editores, a los González Manterola, ¿no? Eh, Quizá sería la mejor forma, ¿no? Muy bien, doctor, y ya para no entretenerte más, doctor, ahora sí te va a tocar, esperemos todos, ahora sí te va a tocar los, estoy bien en el dato, 700 años de la fundación de Tenochtitlán, ahora sí, o estoy Ahora mal. sí, el Ahora sí, próximo ¿verdad? año. Sí, sí, no, bueno, lo otro era una vacilada que se les ocurrió allí en el gobierno de la Ciudad de México, pero el próximo año, pues tú sabes que con estas fechas de fundación, y lo mismo ocurre, por ejemplo, con Roma y Sí, sí, otras sí. ciudades, siempre hay varias fechas, en fin, pero en las que hay más incidencia es en la de 1325 para Ujú. la fundación de Tenochtitlan, ¿no? Y será el próximo año. Y no te, dinos, a ver, no te han invitado, no te han propuesto, no se han acercado a ti como experto, conocedor y además con este bagaje que tienes y el multipremiado doctor, no te han invitado a nada, doctor,
para esos 700 años? ¿O no se ha proyectado nada todavía? Bueno, académicamente sí lo estamos haciendo. eh, bueno, y vamos a ver de hacer algunos ciclos de conferencia y demás, porque además, junto con lo de la fundación, hay otra efeméride muy importante, y es que en 2025 se cumplen los 500 años de el juicio y ajusticiamiento que Cortés hace en la persona de Cuauhtémoc. Ah, de mi tocayo, claro. Sí, claro. Entonces se cumplen 500 años. Tanto, o sea que por un lado son los 700 de la fundación y por otro los 500 de Cuauhtémoc. Y para ello sí estamos preparando un libro, varias conferencias sobre el tema y demás, ¿no? Y ese libro está auspiciado por el de los 500, doctor. Por el INA Ok, principalmente, y está ya ahorita en formación, o sea que yo creo que saldrá pues en breve, adelantándonos un poquito a la fecha. magnífico. Pues estaremos pendientes para leer para leer ese libro y para, sobre todo para los 700 años, ahora sí, porque has de recordar que, bueno, hace tiempo platicábamos con el doctor y veíamos que querían acomodar ahí una fecha para que coincidiera con un gobierno y la realidad es que no existía, tú no lo dijiste clarísimamente, ninguna fecha habla de otra que no es 1325 y ahora sí nos tocan los 700 años. Doctor, sé que no tienes, pero a ver, ¿dónde podemos consultar todo tu trabajo? ¿Alguna red social que nos quieras compartir o algo para que conozcan más de tu trabajo? Bueno, mira, eh, en general, pues en las bibliotecas, mira, en el Colegio Nacional, por ejemplo, hemos ido reuniendo la obra, pero también, bueno, el mismo Colegio Nacional publicó una bibliografía mía, entonces incompleta porque se publicó en 2003 por ahí. Entonces todavía falta todos estos años más recientes, pero ya vamos a sacar una más actualizada y allí se puede ver toda la obra. Quiero decirte que pues son más de 500 fichas bibliográficas, tanto de libros, artículos, reseñas, guías, etcétera. Pues ahí están las palabras del doctor Eduardo Matos. Usted nada más le pone ahí en San Google, doctor Eduardo Matos Moctezuma, y ahí le va a aparecer todo, casi todo, lo que ha hecho el doctor en materia de arqueología, que ya platicamos con él, que estamos a muy buen nivel, a nivel internacional. Doctor, gracias por este espacio, gracias por darnos a conocer esta nueva obra, y ya estamos listos para los 700, para los 500 y para lo que gustes y mandes, doctor. Oye, qué amable. Bueno, ya de una vez te comento también que están ahorita por enviarme de la editorial Tusquets el libro que escribí junto con un especialista peruano, el doctor Luis Millones, el libro que Como se llama no, Moctezuma y Atahualpa, o sea, el infortunio de los dos gobernantes que van a claro. morir a manos de los españoles, ¿no? Ah, pues ya, oye, pues entonces te voy a entrevistar varias veces. Entonces ya te voy a estar mandando mensajes, porque también me acaba de llegar una reimpresión del Fondo de Cultura de un libro que ya conoce el Templo Mayor, y va, no, de los aztecas. Ya te diré a detalle de qué me llegó ese libro. Doctor, muchas gracias. ¿No?